La semana pasada estuvimos trabajando con las plantas, ya empezamos a saber cuáles son los grupos de plantas, empezamos desde los grupos menos evolucionados, que como se acordarán, primero estaban las briófitas, después las pteridofitas, después venían las plantas que se llamaban gimnospermas, que eran las que todavía no llegaban a tener una flor real, y por último ya estaban las que tenían flor, fruto, la semilla estaba encerrada, y esas se llamaban angiospermas. Lo que vamos a hacer ahora, ya también estuvimos trabajando con los órganos de las plantas, que ustedes hicieron ese cuadrito donde tenían que analizar la flor, el tallo, la raíz, las hojas. Lo que vamos a hacer ahora es analizar a dos grupos de plantas que, como habíamos visto, se acuerdan en el cuadrito que hicimos la clase pasada, eran que no tenían en realidad ni hojas, ni tallo, ni raíz, pero tenían unas estructuras parecidas. Así que yo las dibujé acá. ¿Cuáles son estas plantas? Por un lado es el grupo de las briófitas, que dijimos que eran las plantas más antiguas, las primeras que aparecieron, y por otro lado el grupo de las pteridofitas. Pero empecemos por este lado. Briófitas, en este caso lo que tenemos dibujado es un musgo, que si alguno, por ejemplo, tiene en alguna parte de casa donde haya humedad, en algún rincón que sea medio oscuro pero que entre un poco de luz, van a notar que se forma así como una especie de colchoncito de color verde medio brillante, eso es el musgo. El musgo este está dibujado súper grande. En realidad un musgo no alcanza a una altura máxima de unos 8 o 10 centímetros. Eso es lo máximo que alcanza. Este musgo tiene partes. Dijimos que no tiene ni hoja, ni tallo, ni raíz, pero tiene estructuras parecidas. ¿Cómo se llama? Las raíces se llaman rizoides. Cada una de estas raíces que vemos acá, que son muy pequeñas, se llaman rizoides. Esto, que tiene la estructura parecida a la de una hoja y que se va a encargar de hacer la fotosíntesis, se llama filoide. O sea que los filoides son como las hojas, los rizoides son como las raíces. Y acá tenemos algo que se llama cauloide. ¿Qué son los cauloides? Son unas estructuras muy parecidas a los tallos, o sea que todo esto y todo esto serían cauloides. Sobre los cauloides van a estar los filoides, que son parecidos a las hojas. ¿Qué es esto que vemos acá? Los tres son esporangios. Yo los quise representar en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque dentro de esos esporangios hay esporas. Las esporas son células que le ayudan a que los musgos se puedan reproducir. O sea que son células que se reproducen y después van a dar lugar a un nuevo musgo grande como este, que este ya es adulto. Pero ¿cómo es entonces esto? Primero el esporangio está más o menos en esta etapa, tiene así como una especie de punta. Cuando va creciendo se va armando como una cápsula y cambia de color finalmente cuando ya el esporangio avanzó en la etapa más adulta, lo que hace es abrirse como una especie de cápsula y libera las esporas. ¿A dónde las libera? Al suelo, para que después, cuando ya encuentren las condiciones de agua y demás, empiecen estas esporas a crecer hasta que tenga un musgo adulto. Pero otro caso es el de las pteridofitas. Dentro de las pteridofitas tenemos a, por ejemplo, los helechos. Los helechos tienen algo que se llama rizoma, que el rizoma es un tallo, pero este tallo es subterráneo, o sea que está debajo de la tierra. Además, prendido de estos rizomas hay raíces. Pero además, este helecho no tiene unas hojas reales, sino que si ustedes tienen un helecho en casa lo van a poder bien. Toda esta hoja se llama fronde. Esto se llama fronde. Si yo observo, también vamos a notar que hay unas pequeñas estructuras, a veces enrolladas, que estos son los frondes que son más jóvenes, que después cuando van creciendo se van a convertir en estos frondes adultos, en estas hojas adultas. Yo acá lo que hice es, agarré una partecita de este fronde y puse cómo sería el otro lado. El otro lado del fronde tiene así como puntitos que pueden ser verdes o marrones dependiendo la etapa del año. ¿Por qué? Porque esos puntitos marrones que yo marqué acá se llaman soros. Y esos soros en realidad son estos esporangios que ya vimos antes. Adentro de cada uno de esos soros hay esporas. ¿Ven cómo están acá? Son como una cápsula. Acá yo lo amplié a cada uno de estos soros. Y ese soro lo que va a hacer es abrirse según las condiciones, va a liberar esas esporas y esas esporas que van a hacer lo mismo que pasaba con el musgo en el caso anterior. Lo que van a hacer es cuando encuentren las condiciones de agua, de temperatura y demás, esas esporas empiezan a crecer, 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 se van a convertir en un helecho joven hasta que finalmente son un helecho adulto como el que tenemos acá. O sea que acá ya estamos viendo las estructuras de las briófitas y las pteridofitas. Pero vamos a avanzar un poco más y este cuadro es un poco complicado. Así que con esto, ya con lo anterior deberían haber tenido cuaderno de apuntes. Ahora necesito que lo tengan más que nunca.
Fotosíntesis, proceso que ya la mayoría conoce o que ya escuchó, pero ahora le agregamos un montón de cosas nuevas y por eso hay que prestar atención en todo. Si es necesario, el video se pausa, tomo nota de todo lo que yo crea necesario y sigo. ¿Qué significa primero fotosíntesis? Primero, punto importante, ¿quiénes hacen la fotosíntesis? Obviamente que las plantas. ¿Qué significa esa palabra? Síntesis quiere decir crear, hacer. Y foto significa luz. O sea que fotosíntesis significa crear con luz o a partir de luz. Entonces, primer punto importante acá. ¿Qué necesitamos para hacer la fotosíntesis? Imaginemos que somos una planta. ¿Qué necesito yo para hacer la fotosíntesis si fuera una planta? Tres cosas. Necesito agua, necesito sales minerales y necesito dióxido de carbono. Vayamos parte por parte. Al agua, ¿de dónde la saco si soy una planta? Del suelo. A las sales minerales, ¿de dónde la saco? También del suelo. Y al dióxido de carbono, ¿de dónde lo saco? Del aire. Ahora, ¿por dónde entra el agua? Viene del suelo, perfecto, pero ¿por dónde entra? Por las raíces. ¿Se acuerdan que esto nosotros ya lo habíamos hablado? Que en las raíces habían unos pelos absorbentes que eran los que absorben agua y justamente sales minerales. O sea que por las raíces va a entrar agua y sales minerales. Pero también necesitamos dióxido de carbono. ¿Y eso de dónde sale o de dónde nos llega? Del aire. Y entra por los estomas. ¿Se acuerdan que nosotros a esto lo habíamos visto? En realidad, imagínense esto. Miren, justo tengo una planta acá que se las voy a mostrar. Acá, esta planta se llama potus. Esta planta, yo tengo acá, esta es la hoja, ¿no? Pero de la parte de acá abajo de la hoja, que esto se llama embés, el embés sería la parte de abajo o de atrás, en esta parte del embés no los vemos, pero hay millones de estomas acá. Esos estomas son unas células que se pueden abrir o cerrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Por estos estomas, la planta es que entra el dióxido de carbono. Por la raíz, entonces recordamos, agua y sales minerales. Y por acá, por los estomas, entra el dióxido de carbono. Ahora, ¿qué es esa palabra rara que yo puse ahí o esas letras que puse sí? No son en realidad sí. Lo que significa es sustancia inorgánica, sustancia inorgánica, sustancia inorgánica de nuevo. ¿Qué quiere decir que sea una sustancia inorgánica? Que la puede tener desde un ser vivo hasta un ser que no es vivo, como por ejemplo podría ser este vaso que está acá, como por ejemplo podría ser este libro que tengo acá. Esas son sustancias inorgánicas, son sustancias que pueden estar en seres vivos y en no vivos. Ahora, tengo agua, tengo sales minerales, tengo dióxido de carbono. Entraron el agua y las sales minerales por las raíces. Por los estomas entró el dióxido de carbono. La suma de estas tres sustancias se llama savia bruta. Ojo, y no sean brutos ustedes cuando lo escriban. Savia no se escribe con B larga, como savia de ¿cómo sabe esa chica? O ¿cómo sabe esa persona? Se escribe con B corta porque estamos hablando de una sustancia. Savia bruta está formada entonces por tres sustancias: agua, sales minerales y dióxido de carbono. Olvídense por un ratito de esto. Tengo estas tres sustancias, ¿qué va a pasar? Necesito la energía lumínica. ¿Por qué le puse lumínica y no solar? Porque en realidad, si uno tiene plantas adentro de casa, como por ejemplo ven que tengo yo, esto se llama potus. Y este es un bambú. En realidad estas plantas cuando están acá dentro de mi casa están haciendo la fotosíntesis también, pero lo hacen con la energía del foco de luz normal. Por eso es que ponemos que necesitamos energía lumínica. Puede ser la energía lumínica natural, que es la luz del sol, o puede ser artificial como la luz de los foquitos. Ahora, tengo la energía lumínica. ¿Cómo hace la planta para captarla y guardarla? La guarda en los cloroplastos. Que esos cloroplastos están acá en las hojas. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos hablado? Las hojas son de color verde. Si ustedes miran acá, estas hojas son verdes. Tienen ahí un poquito de color blanco, pero es porque es una especie diferente. Pero tienen este color verde porque adentro de las hojas están unas organelas que se llaman cloroplastos. ¿Qué hacen? Captan y guardan la luz que viene, en este caso del foquito, y si estuviese afuera, la luz del sol. ¿Para qué le sirve esto a la planta? Porque una vez que la planta guardó toda esa energía, ya tiene el agua, ya tiene las sales minerales y tiene el dióxido de carbono, la planta va a hacer ahora su alimento, que para esto necesita hacer la fotosíntesis. Si no, una planta no se va a alimentar. Entonces, ¿qué hace la planta?
Genera, una vez que ya tiene todas estas sustancias y que ya tiene guardado en los cloroplastos la energía lumínica, va a generar dos cosas. Genera glucosa, que es el alimento de la planta, que eso lo necesita para vivir y para todas sus actividades diarias, pero además genera oxígeno. Y el oxígeno, si ustedes miran, todas las flechitas estas van para adentro, pero esta va para afuera. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a salir de la planta. ¿Vieron que siempre se habla de que las plantas son el pulmón del planeta? Es por esto, porque cuando una planta hace la fotosíntesis, libera el oxígeno. ¿Y por dónde va a salir el oxígeno? Por los estomas que hace un ratito estábamos hablando. Entra el dióxido de carbono, pero también sale el oxígeno. Y algo importante acá, yo les puse que la glucosa es el alimento de la planta, pero acá dice SO, quiere decir sustancia orgánica. ¿Eso saben qué quiere decir? Que las sustancias orgánicas son exclusivas de los seres vivos. O sea que la puede tener una bacteria, esta glucosa, la podemos tener nosotros, la pueden tener los animales, pero no está, por ejemplo, ni en este vaso, ni tampoco está en este libro, porque estos son seres que no tienen vida. Ahora, cuando yo combino glucosa y oxígeno, estas dos cosas se llaman savia elaborada. ¿Se acuerdan que antes dijimos que se llamaban savia bruta? Ahora se llama elaborada. ¿Elaborada por qué? Porque ya pasó por un proceso. ¿Cuándo se hizo el proceso? Cuando justamente en los cloroplastos estaba esa energía lumínica, ahí se procesó todo esto del agua, las sales minerales y el dióxido de carbono. Y ahora se convirtieron en sustancias nuevas. Se convirtieron en glucosa y en oxígeno. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Tengo la savia bruta y la savia elaborada. Bruta era antes de que yo tuviese la energía lumínica y que se procese. Elaborada es cuando ya se procesaron estos nutrientes. ¿Qué tengo acá? Tengo un cuadrito comparativo. Este cuadrito comparativo lo que nos va a mostrar es dos vasos. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos hablado de que dentro de la planta habían dos tubos? Son algo así, si yo me los tengo que imaginar para entender, como las venas y las arterias de los humanos. Pero las plantas no tienen venas y arterias, tampoco tienen sangre, por si alguien lo está pensando, pero sí circulan sustancias. Las plantas tienen dos vasos que se llaman, o dos tubos que se llaman xilema y floema. Esta X se pronuncia así, xilema, como si fuese una S. ¿Cuál es el punto en común que tienen? Tanto el xilema como el floema son vasos o tubos que transportan sustancias, pero hay una diferencia entre ellos. El xilema transporta savia bruta, o sea que son estas tres sustancias. Y esas sustancias van en sentido ascendente, por eso tienen una flechita hacia arriba. Las sustancias estas van a subir. ¿De dónde a dónde van? Van a entrar por la raíz, van hacia el tallo y finalmente se quedan en las hojas. Y analicen esto y piensen, ¿por qué será que las sustancias van de la raíz al tallo a las hojas? Quizás alguno ya se dio cuenta. ¿Y esto para qué es? Porque en las hojas, ¿se acuerdan que estaban justamente unas moléculas que van a captar la luz? Entonces, justamente tengo que llevar hasta ahí las sustancias estas de la savia bruta. Pero una vez que ya se hizo el alimento de la planta y que ya el oxígeno se liberó, esta glucosa tiene que ir a todo el vegetal o a toda la planta. Entonces, ¿qué va a pasar? Transporta savia elaborada, la glucosa, el alimento. Y estas sustancias van en sentido descendente, o sea que van hacia abajo. ¿Desde dónde a dónde van a ir? Y desde donde antes terminé. Van a ir ahora desde las hojas al tallo y finalmente a la raíz. ¿Por qué tienen que hacer todo esto? Porque en realidad este es el alimento de la planta, entonces necesito que la glucosa vaya a toda la planta, a todo el vegetal. Es como cuando nosotros comemos, me como una milanesa con papas fritas. La milanesa con papas fritas no se queda en el estómago y ya está. Todos los nutrientes pasan por la sangre a todo nuestro cuerpo. Lo mismo va a pasar con el xilema y el floema en la planta. Repasamos entonces. Savia bruta, eran tres sustancias. Agua, sales minerales, dióxido de carbono. El agua entra por las raíces, las sales minerales también, pero el dióxido de carbono entraba por los estomas que estaban en la parte de atrás de la hoja. Dijimos que entonces eso era la savia bruta, que tiene que subir por la planta. ¿Cómo sube? Por el xilema. Va desde la raíz al tallo hasta las hojas. Floema es el que transporta la savia elaborada, que era la glucosa, el alimento de la planta, y el oxígeno que va hacia el aire por medio de los estomas. Dijimos que el floema van las sustancias en sentido descendente, o sea que van a bajar.
desde las hojas, donde ya se hizo la fotosíntesis, al tallo y por último a la raíz. Ahora avancemos un poquito más. No se olviden de tomar apuntes de todo lo que voy explicando porque todo esto los va a ayudar. Respiración en plantas. ¿Una planta de verdad respira? Sí respira. ¿Y la planta qué hace? ¿Respira oxígeno o respira dióxido de carbono? La planta respira oxígeno, igual que todos los seres vivos que existen. Pusimos acá entonces, respiración en plantas. Entra el oxígeno por los estomas, que se acuerdan que hace un ratito lo dijimos, los estomas ¿dónde estaban? En el envés de las hojas, o sea que es en la parte de atrás de las hojas. Entra el oxígeno por los estomas, luego se libera el dióxido de carbono de nuevo por los estomas. Ustedes en el libro lo tienen a esto y van a ver que acá en el libro tienen los estomas que están abiertos y cerrados. Cuando se abre el aire entra, cuando se cierra el aire ya me quedó adentro. ¿Para qué se hace esto? ¿La respiración en las plantas para qué les sirve? Porque en cada célula de la planta hay una organela que se llama mitocondria. Y en esas mitocondrias lo que se va a combinar es el oxígeno que entró cuando la planta respira y la glucosa, que se acuerdan que es del proceso de la fotosíntesis. Se combinan las dos, el oxígeno y la glucosa. Ocurre ahí una reacción, un proceso. ¿Qué se obtiene de eso? Se obtiene energía. ¿Y para qué quiere una planta energía si no se mueve? La planta necesita hacer un montón de otras cosas igual. Tiene que crear sustancias, tiene que crear flores, tiene que crear nuevas hojas, necesita crecer, necesita reproducirse, necesita extender sus raíces para, por ejemplo, captar más cantidad de agua y sales minerales. Y para todas esas funciones necesita energía. ¿Energía que de dónde saca? De la combinación o de ese proceso que ocurre cuando se combina oxígeno y glucosa. Y recordemos que esto pasa en las mitocondrias, que están adentro de cada célula de las plantas. O sea que esta respiración ocurre en las millones de células que tiene una planta. Pero vamos a avanzar un poquito más. Y ya con esto último nos vamos a quedar. ¿Vieron que nosotros hablamos del xilema y el floema? Que el xilema dijimos que era el que hace que suban las sustancias. En realidad es muy difícil que las sustancias puedan subir porque existe en el planeta una fuerza que se llama fuerza de gravedad, que lo que hace la fuerza de gravedad es atraer a todos los objetos hacia abajo, exactamente. Por eso es que nosotros nos mantenemos de pie. ¿Cómo hace entonces la planta si la fuerza de gravedad trataría todo el tiempo de arrastrarla hacia abajo? Sin embargo, las sustancias suben. ¿Se acuerdan que iban de la raíz al tallo y hasta las hojas? Tienen diferentes formas. Una de esas formas se llama transpiración. ¿Qué pasa? Cuando la planta transpira, lo hace por medio de las hojas. Entonces las hojas van a liberar el agua al ambiente, que lo hacen por medio de los estomas. El estoma se abre y libera agua. El ambiente, por ejemplo el sol, va a capturar esa agua. ¿Qué se genera? Se genera así como una especie de vacío, como que se chupa, podríamos decir. Entonces, en ese mismo momento en que se produce ese vacío, las sustancias de la savia bruta aprovechan a subir. Esa es una de las maneras. Cuando la planta transpira, entonces, los estomas se abren, se libera el agua, se genera ese vacío, aprovecha entonces la savia bruta para subir. Pero hay una segunda manera que se llama presión radical. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo tengo una planta en la raíz, se produce como una especie de presión. Las moléculas empiezan a acumular tanto, 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 que empiezan a chocarse entre ellas y eso empieza a generar que sí o sí necesitan subir. Eso se llama presión radical. Acuérdense que es porque las moléculas empiezan a chocar y sí o sí tienen que subir. Pero hay una tercera, que es que las moléculas del agua cohesionan. ¿Qué quiere decir? Que todas las moléculas del agua se empiezan a unir. De agua, sales minerales, toda esta combinación. Empiezan a unirse. No solo se unen, sino que forman una columna. Y a medida que se unen y van formando una columna, empiezan a subir. ¿Y eso qué va a generar? Que las que estén abajo también empiecen a subir. Ninguna se puede ir para ningún otro lado. Sí o sí empiezan a subir. De esa manera funciona el xilema. Acuérdense, porque la hoja transpira, entonces eso generaba el vacío y aprovecha la savia bruta para subir. Por la presión que hay en las raíces, que lo que va a hacer es que en la raíz las moléculas se empiezan a mover y sí o sí tienen que subir. Y porque además las moléculas de agua y sales minerales se empiezan a unir, formando una columna que hace que todas tengan que ir subiendo sí o sí.
No les queda otra. Y lo último que tenemos entonces para la clase de hoy es recordar que las plantas, al igual que todos los seres vivos, son sistemas abiertos. Eso quiere decir que intercambian materia y energía con el medio. ¿Qué tipo de materia? Por ejemplo, intercambian agua. Por medio de las raíces entra el agua a la planta, pero recién acabamos de decir que cuando una planta transpira, libera el agua. Ese es un intercambio. También oxígeno. Cuando una planta respira, necesita que entre el oxígeno, pero cuando hace la fotosíntesis, a ese oxígeno lo libera. Por otro lado, sales minerales. Entran también por la raíz de la planta. Esos son intercambios de materia, sustancias. Pero también hay intercambios de energía. Por ejemplo, energía solar. Cuando la planta hacía la fotosíntesis, podía ser con energía solar o energía lumínica, por ejemplo, de los foquitos de luz. Y por último, otro intercambio de energía que hacen las plantas es la energía química. ¿Cuál es la energía química? La que está contenida en los alimentos. O sea que acá en esta glucosa hay energía química. Y se acuerdan que recién lo dijimos, cuando una planta respira, necesita del oxígeno y de la glucosa, de esa energía química. ¿Para qué? Para transformarse en otro tipo de energía que nos va a servir para todas las funciones que tiene la planta. Consejo, esta clase yo sé que es un poco intensa y sé que hay un montón de cosas nuevas para anotar. Traté de hacerlo con un montón de colores y traté de hacerlo más sencillo y que vayamos por parte para que ustedes lo puedan entender. Yo sé que esto va a llevar un proceso para poder entenderlo, asimilarlo, pero súper importante, tomar apuntes de todo. Segunda cosa importante, la actividad esta va a ser más sencilla porque lo que yo quiero evaluar es la comprensión. ¿Qué entendieron ustedes de todo esto que vimos? Y consejo también, tengan a mano el libro. El libro nos va a ayudar para un montón de cosas, porque quizás lo que se me escapó acá en el video, en el libro sí está. Entonces tengan en cuenta todas esas cosas que son importantes. Lo último que les quiero decir es que ustedes en el libro no se van a encontrar con todo esto que la profe puso acá. ¿Por qué? Porque yo traté de hacerlo más simple. Pero quiero explicarles una cosa para que nadie se quede como que, ¿qué? ¿Qué pasó? Escuchen. Acá tienen la planta. Nos está explicando la fotosíntesis, la nutrición de la planta. Paso 1. Para que ocurra la fotosíntesis es necesaria la luz o energía lumínica. Es lo que pusimos acá, ¿se dan cuenta? Paso 2. También se requiere del dióxido de carbono, un gas que se encuentra en el aire y que ingresa a través de poros que tienen las hojas, que se llamaban estomas en realidad, ¿se acuerdan? Paso 3. Además se precisa agua que tiene disueltas sales minerales y es transportada a través de las raíces, perdón, ingresa el agua y es transportada por el tallo hacia las hojas, los principales centros de producción, porque en las hojas se acuerdan que estaban los cloroplastos y ahí ocurre de verdad el proceso de fotosíntesis. Todos estos materiales, agua, minerales y dióxido de carbono, forman la savia bruta. Es lo mismo que puso la profe, o sea que la profe no está mintiendo, está diciendo lo que es. Agua, sales minerales, dióxido de carbono, todo eso se llama savia bruta. Sigue el proceso, paso 4. En las hojas la energía lumínica es captada por unos pigmentos, por eso son de color verde, y se transforma en energía química, que es usada para elaborar nutrientes orgánicos. Hablemos lo más simple, en criollo, como dirían algunos. Una vez que ya tengo la savia bruta, adentro de los cloroplastos hay unas moléculas de color que se llaman clorofila, son de color verde. Captaron esa luz. Ahí ocurre un proceso en donde la energía empieza a generar cambios. ¿Y qué se genera? Esto, que era una sustancia orgánica, que es el alimento de la planta, que se llama glucosa. Paso 5. A su vez, a partir de la glucosa se pueden formar otras sustancias, como por ejemplo el almidón. Miren, tengo acá una verdura muy conocida y famosa, famosa por las papas fritas del McDonald's. La papa tiene mucha cantidad de almidón. Si alguno hizo pastel de papa, que es muy rico, un puré de papa, una papa frita, habrá notado que la papa tiene así como una sustancia que es como media, así como media viscosa, podríamos decir. Eso se llama almidón. Adentro de la papa hay almidón. ¿Qué es el almidón? Es la glucosa, pero se juntan muchas glucosas y se hace así como un depósito. Por si la planta de repente no puede hacer la fotosíntesis todos los días, igual tiene sus reservas de alimento. ¿Vieron cómo hacemos en casa, por ejemplo, durante la cuarentena? Para no salir a comprar todos los días, necesitamos hacer la compra una vez por semana o una vez cada 4 o 5 días. La planta hace lo mismo.
Cuando hace muchas glucosas, las junta y las guarda en forma de almidón. ¿Dónde? Por ejemplo, en el tallo o en la raíz. Pero además me dice acá, es decir que en las plantas la energía lumínica se transforma en energía química, que se acuerdan que dijimos que estaban los alimentos, por ejemplo, en la glucosa. El conjunto de estas sustancias forma parte de la savia elaborada. ¿Cuáles son las sustancias que forman la savia elaborada? Glucosa y oxígeno. Y por último, paso 6. Es importante destacar que como resultado de las reacciones químicas que se llevan a cabo durante la fotosíntesis, también se producen desechos. Dice acá, el oxígeno y el agua. Estas sustancias son liberadas al ambiente y resultan indispensables para la vida de las propias plantas y de otros organismos. Por lo tanto, entonces, el oxígeno se libera al aire y acá vamos a agregar algo que por eso lo dejé para el final, que es el agua. Ponemos H2O para que nos entre perfecto. El agua entonces, ¿por dónde se va a liberar? Por los estomas. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablamos de que transpira? El oxígeno también se libera por los estomas y van a parar al aire, tanto el oxígeno como el agua. Le vamos a poner flechitas así para afuera y dijimos que van al aire. Entonces, si ustedes se ponen a mirar, todo lo mismo que dice acá es lo mismo que nosotros copiamos en este cuadrito. Traten ustedes de distribuirlo bien así les queda hermoso, precioso, prolijo y comprensible. Yo traté de acomodarlo todo en este espacio que me quedaba. Pero entonces en la clase de hoy estuvimos viendo órganos que aparecen en algunas plantas particulares, como son, por ejemplo, los helechos y los musgos. Esto también lo tenemos que anotar y es súper importante. También estuvimos viendo el proceso de fotosíntesis, en qué consiste, cómo se transportan las sustancias, de dónde se obtienen, si son orgánicas o inorgánicas. Y también estuvimos viendo procesos importantes que hacen las plantas, que es la respiración, esta era la nutrición, esta es la respiración. Y por último estuvimos viendo que las plantas son sistemas abiertos y justificamos por qué son sistemas abiertos. Espero haber sido clara, voy a enviarles la actividad, así que les mando un gran abrazo y que puedan seguir trabajando.